Hola, hola amigos de Ras de Cancha, qué gusto poderlos saludar como siempre desde el estadio Mario Villanueva Madrid. Hoy en un programa especial, como lo han visto ya en los títulos. En un momentito más vamos a tener a un personaje de la Liga Premier, pero no antes. Saludo a mi compañero y amigo José Luis Martínez, ¿cómo estás? Mi querido Pedro Leal, ¿cómo que tenemos un invitado? Tenemos un invitado, José Luis. ¿Dónde está? No lo veo. Ahorita lo vamos a tener. ¿Cómo ¿Sí? estás? ¿Todo ¿Seguro? bien? Todo Segurísimo. bien, todo bien, gozando de buen Gozando clima. del sol, decíamos hace un momentito. Hoy no queman el sol bastante, pero Los rayos UV son los que afectan. son los que afectan. Es correcto. ¿Te parece si comenzamos ya de una vez y no le hacemos mucho a la larga? Sí, para ver ese invitado tan especial. Vamos a poner una silla más, prepárese porque con ustedes y con nosotros el contador José Vázquez, presidente de la Liga Premier. ¿Arrancamos? Arrancamos. Comenzamos a Ras de Cancha. Continuamos amigos de Ras de Cancha y bueno, lo prometido es deuda. Con ustedes y con nosotros el contador José Vázquez Ávila, presidente de la Liga Premier. ¿Cómo estás? Qué gusto Pepe, saludarte. el amigo Pepe, ¿cómo estás? Gracias. Muy Bienvenido a la casa del Inter Playa del Carmen, bienvenido a Playa del Carmen. Es un gusto que estés con nosotros y por supuesto que compartas con toda la afición. Quiero hacerte una pregunta para iniciar. bien. Vale. ¿Conoces a ese personaje? José ¿Quién Luis es? Martínez, ese es parte de la autoría de lo que es José Vázquez hoy en el fútbol profesional. Hace muchos años yo tuve la enorme satisfacción de conocerlo y lo conocíamos como el uruguayo. Porque El uruguayo. Es correcto. Quedó el o sea, monte. el uruguayo. No, quedó y, monte, y al final cuando las cosas empezaron a llamar la atención para José Vázquez en el fútbol profesional, con el primero que me encontré fue con José Luis. Y hay una historia, ¿no? Yo lo primero que hice fue pintar la cancha y el que me enseñó fue él. Yo creo que me enseñó para que yo haga nada más eso. Y ¿no? sé que hubieron muchas técnicas para pintar la cancha. Sí, muchísimas. Usted se inventaba todos los días una técnica nueva porque lo que queríamos era que Era el señor Miyagi. cumplir sobre todo con la encomienda, ¿no? Claro. Yo me acuerdo que yo ya estaba retirado de trabajar de las empresas. Tenía un mini súper, o sea, que está ahí en Cancún todavía. Sigue existiendo. Sigue existiendo, es un lugar bendito. Y después, pues quise trabajar en el fútbol y tocaba puertas hasta que me dijeron que solo podía pintar la cancha. Y entonces dije, bueno, pues como José Luis platicaba que él la pintaba en el estadio del Danubio, del Peñarol, dije, pues que me enseñe. Hicimos muchas cosas, narramos fútbol. Él me enseñó a narrar también, a narrar. Me hizo narrar todo, o sea, fútbol, nado, el primer campeonato mundial de nado abierto. De se nado hizo aquí. abierto, Sí, ¿cierto? Venía aguas Nora abiertas. Toledano venía en ese, Venía Ok. en ese y unas holandesas que eran las campeonas del mundo, que ganaron aquí también, y narramos eso, y luego narramos básquetbol, y luego narramos voleibol. y luego Claro, Liga narramos Nacional de Básquetbol. todo. No por nada, José Luis es el decano de la Crónica Deportiva de Quintana Roo. Sí, por supuesto, tiene muchos años aquí, y al final, una tarea que la parte de la comunicación es Es muy fundamental y importante. que tienes muchas aristas de todo tipo, pero que te da la enorme oportunidad de conocer muchas cosas, de Correcto. saber muchas cosas, ¿no? Yo Correcto. muy agradecido, creo que nunca te lo he dicho públicamente, pero muy agradecido porque yo además tengo una línea que es bien importante en mi persona, que es la gratitud, ¿no? Y yo Sí. estaré eternamente agradecido. Hay una ¿no? anécdota. Definitivamente. Un día Pepe me dice, gordo, me dice, ¿crees tú? Ah, sí. Sentados en la cancha del Ok. estadio. ¿Crees tú que yo pueda ir a México y estar ahí en la federación y todo lo demás? Y ser el gerente pionero, te dije, ¿no? Sí, sí. Y la respuesta Por algo se fue, empieza, ¿no? la respuesta fue, le dije, Pepe, tú y yo somos dos pobres paisanos de provincia, ¿sí? Hay que tener mucho coraje, mucha Muchas suerte ganas, y ¿sí? muchas ganas De para acuerdo. poder hacerlo. Y me dice Pepe, yo lo voy a hacer. El señor ya va a cumplir 41 años dentro del fútbol profesional. Y en federación es el contador
José del Carmen Vázquez Ávila. Ávila. ¿Lo dije bien? Sí, completo sí. Pepe, bueno, de nueva cuenta agradecerte. Está recién terminando el torneo Clausura 2025, si quieren ya para entrar en materia, porque el sol está fuerte y está con todo ahora sí. Platicábamos hace un momento, bueno, ya ha sucedido la liguilla, ¿no? 8 clubes clasificados que además han sido de los que pues llegan por la importancia de lo que realizaron en el torneo. Decíamos, más de 700 goles anotados. Y hace ratito en la charla previa decías, la Liga Premier es una de grandes virtudes. ¿Por qué? ¿Por qué es así? Mira, la Liga Premier tiene la enorme responsabilidad de albergar dentro de los clubes que la conforman a los jóvenes que intentan jugar fútbol profesional, a los que intentan consolidarse después de un proceso donde lo hayan tenido. Pero esta es la liga en donde, dada el nivel futbolístico del que decías hace un rato, que ya viene varios años manteniéndose ese nivel, porque junto con los presidentes hemos tenido el tino de decidir las edades y de encontrar esa mezcla de edades y de experiencias que tiene cada jugador y que te pone en un nivel competitivo alto. Y que cada vez que termina un torneo se definen muchas cosas en los últimos partidos porque hay una competencia extraordinaria. Entonces, correcto. Entendiendo esa responsabilidad, nosotros hemos tratado de darle algunos otros elementos a la Liga Premier en función de que ese algo más de lo que hablamos en la Liga Premier está estructurado dentro de su ADN en la preocupación de que estos jóvenes que intentan jugar fútbol profesional no solo hagan eso, correcto, sino que lo hagan mientras se forman de manera integral. Nosotros entendemos que del universo que tiene la Liga Premier, que son 2.000, 2.100 jugadores cada año, son pocos realmente los que pueden consolidarse como futbolistas sí, llegar hasta la profesionales. etapa profesional. Y entonces hemos considerado siempre muy injusto que en ese intento dejen su preparación académica y dejen otras cosas que los forman como personas. Correcto. Y para nosotros es importantísimo que se entienda que la gran preocupación que existe porque mientras se forman académicamente e intenten jugar fútbol profesional, nos va a garantizar que si no llegan al fútbol profesional tendremos mejores personas en ese ejercicio. Hoy por hoy, hace un rato decía José Luis y lo decía muy atinadamente, esto se ha convertido en una industria. En una industria. Entonces una industria necesita de gente preparada en todas las aristas, en todas las áreas, para que realmente pueda funcionar en el tema de que empresarios deportivos hagan el ejercicio de tener una institución que tiene un equipo de fútbol profesional y que lo administra como tal. Correcto. Bueno, Pepe, mi inquietud es el club al que defendemos. Sí. Defendemos al Inter. Al Inter de Playa del Carmen. Al Inter Playa del Carmen. La alegría dice que va por barrios. Hace muchos años, en el barrio allá del norte, para allá por Cancún, era la fiesta. Ahora esa fiesta se ha trasladado a este polo turístico, a este nuevo municipio Playa del Carmen, porque así ya es como debe de ser. Playa del Carmen. Y esto está generando que el Inter Playa sea una institución completa, como lo marca el profesionalismo. Un equipo principal, sus divisionales que le siguen, sus categorías, llegar al infantil, fútbol femenil, toda una organización que se presta para encauzar a los jóvenes de esta ciudad, una ciudad que tiene muchísimos futbolistas. Antiguamente teníamos que levantar una piedra para ver si había ahí alguien que le supiera pegar a la pelota, ¿sí? No se conseguían futbolistas. Aquí en esta ciudad sobran esos futbolistas. Entonces, el presidente de la Liga Premier, ¿qué entiende que es el Inter Playa del Carmen? Mira, es una institución, yo lo dije algún día, que nació con una estrella importantísima, ¿no? Aquí está. El Inter de Playa del Carmen. Y tenemos 2 estrellas en el escudo. Hace muchos años es un equipo que le acabamos de entregar hace muy poco. El reconocimiento de 25 años. De 25 años de existencia. Es correcto. Y eso habla de que es un proyecto que tiene una consolidación en su realización y en su proyecto. Esos son los proyectos
que el fútbol profesional necesita. Sí. Proyectos que no son unas aventuras, sino son proyectos que van realizándose. Y por supuesto que no es fácil a lo largo de diferentes administraciones, porque cuando un equipo sufre cambios, lo más importante es poder, dentro de una visión muy concreta y muy positiva para seguir construyendo el equipo, guardar las cosas buenas que han pasado. Sostener ese Analizar las ese cosas análisis. malas que han pasado y saber si las Correcto. intentas corregir o no. Y tener claramente la conciencia de lo que necesitas hacer para que un equipo como este sea una institución deportiva que permita tener en su fortaleza una estructura deportiva importante, bien hecha, para darle cabida a esto que decías, José Luis, de el talento que hay y Correcto. todo. Sin estructura es difícil. Sí, se van a perder. Exactamente. Se van a Entonces, perder. es bien importante esta parte, y Inter de Playa del Carmen, está de más que yo lo diga, que es una institución que tiene una prosapia, un lugar dentro del fútbol profesional en estos niveles, en esta categoría, y que constantemente aspira a ser un equipo competitivo, pensando en que el siguiente paso es tal vez otra categoría superior, Sí, de acuerdo. pero lo más importante es que tengan la conciencia de que los escalones están construidos para dar cada paso, ¿no? Y haciendo un ejercicio de recordación, precisamente el Inter Playa del Carmen, estando en lo que fue la otrora segunda división y hoy Liga Premier, estamos hablando de que este año se cumplen 22 años estando en esta categoría, ¿no? Y reforzando también lo que comentabas, si nos ponemos a pensar, el Inter Playa del Carmen en la escalera del fútbol mexicano solamente no tiene 2 categorías, que estamos hablando de Primera División y Liga de Expansión, porque, como bien lo decía José Luis Martínez, está la Sub-17, está la Sub-15, la Sub-13, está el equipo femenil, y hay las categorías infantiles que, bueno, ahí vienen caminando también y se les viene dando el impulso. Con base en lo que acabo de mencionar, hoy el proyecto que encabeza el presidente Rodrigo Córdoba y por supuesto Ricardo Sánchez en la dirección deportiva, pues es un proyecto que se está enfocando en atender las causas. ¿A qué me refiero con esto? Hoy vemos una tercera división en donde está el semillero del talento local. Prácticamente la totalidad, y lo hemos platicado José Luis en el programa, la totalidad del equipo es gente de Playa del Carmen o gente con arraigo en la ciudad. Y en el proyecto hacia adelante es que esos mismos jugadores playenses puedan también tener participación en la Liga Premier. Lo hemos platicado aquí, jugadores como Diego Lizama, Carlos Pérez, Mauricio Sosa, Adonai García, por mencionar algunos, que incluso Adonai García y Mauricio Sosa, Adonai fue campeón de Liga Nacional Sub-15 y también campeón del Torneo del Sol con el selectivo de Liga Premier. Y en el caso de Mauricio Sosa, él participó en el Torneo Esperanzas de Antioquia. Entonces, estamos hablando que ese proceso que hoy mantiene el Inter Playa del Carmen es puntual y lo estamos viendo reflejado en Liga Premier. Sí, sobre todo en el ejercicio de entender cuál es la perspectiva y cuál es el camino hacia el éxito, ¿no? O sea, en México desafortunadamente el éxito lo ubicamos solamente con el tema de que seas campeón. Pero cuando tú volteas hacia atrás o puedes voltear hacia atrás de una institución que va construyendo éxitos, Tiene que haber un desarrollo. Tiene que haber un desarrollo. Y es lo único que te va a permitir que el día de mañana que alcances el satisfactor de ser campeón y de tener la posibilidad de ascender a otra categoría. No solo se quede ahí, no solo se quede, sino que voltees a ver que hubieron éxitos, porque no puede ser que pase un año y que si no calificas o si no eres el campeón, pues no tengas nada que contar. Sí. Hay que contar algo. O sea, tienes que haber logrado algo. Un Correcto. éxito. Oye, la consideración de la estructura, como decías, es que la consideración de la estructura está casi completa. Ah, perfecto. ¿Y ahora qué está generando esa estructura? Esas son las cosas que tienen que tener preponderantemente un reconocimiento y un valor para que sirvan de peldaños para seguir adelante, ¿no? Me atrae la curiosidad, Ah, caray. ahora que te tengo aquí, ¿sí? Preguntar. Oigan, a ver, antes de eso, ¿hace cuánto tiempo no estaban así juntitos los dos? Muchísimo. Hace tiempo tuvimos algunos encuentros aquí, En la Aquí en tribuna, Nueva sí, Nueva, claro. en la justamente. tribuna, cuando Pepe en sus recorridos por los distintos clubes nos acompañó en algunos partidos, algún partido importante de liguilla, y no hemos tenido la oportunidad. Hay que entender que el señor está... Claro, eres un señor ocupado, está ¿no? Que tiene que ocupado, estar presente sí, no sabemos cómo le en hizo, todos lados. pero Me escapé. escapó
se escapó. Y ustedes no están para saberlo y nosotros para contando, pero tiene el tiempo medido, por Tiene el cierto. tiempo medido el Nos hombre, dicen que claro lo están que sí. vigilando acá por eso. Sí, claro que sí. No, hasta eso sí me dan permiso. Ah, bueno, eso es lo importante. Bueno, la frase es muy bonita. Liga Premier donde el fútbol es algo más. A mí me hace cosquillas el algo más. Y me gustaría escucharlo de tu propia voz. ¿Qué tanto más puede llegar a ser? Porque esto tiene visos muy futuristas. Puede llegar a ser la Liga Premier. Algo más. Quiero confesar una cosa que esa parte. Ya vamos a empezar con las confesiones. La hora de la verdad y todavía No, no. secretos y porque todo. hay que decirlo. reconocer los orígenes del tema. Hace 8 años nos atrevimos con todo el equipo de trabajo de la Liga Premier y después de muchísimos años de la segunda división nos atrevimos a dar un paso importante para cambiarle la estructura, la imagen, la estructura de los clubes, las exigencias de los clubes para llegar a tener a la Liga Premier, ¿no? Correcto. O sea, hace 8 años Vino la transformación. apoyados con el que era presidente de En la ese momento federación, era Justino Compián, correcto. Justino Compián. De hecho, María estaba dentro de la Liga Sí, exactamente. MX. es correcto. Nosotros entendimos la necesidad porque nace primero la MX, ¿se acuerdan? Sí, correcto. Nace en Sí. esos años También viene la MX, transformación de la primera división una a Liga MX. transformación, es y correcto. entonces nosotros dijimos, pues es importante Es que momento. pensemos también en una transformación, porque desafortunadamente hay anécdotas que me hicieron entender esta parte. ¿No? En México, bueno, en todos lados nadie quiere estar con los segundos, ¿no? Y en México es más peyorativo el tema del segundo. Entonces, cuando nosotros pusimos los ojos en la posibilidad de que los clubes se convirtieran en instituciones deportivas, de que siendo instituciones deportivas puedan administrar y desarrollar los proyectos que tienen de una manera profesional. Correcto. Que realmente busquemos que el ganar objetivos signifique la posibilidad de estar muy cerca del satisfactor para todos, en ese sentido, en esa parte. Entonces dijimos, bueno, tenemos que dar un paso, y yo fui con Justino Compián, que afortunadamente, independientemente de ser el presidente de la federación, es un cuate que me ha distinguido con su amistad, y le dije, presidente, me tienes que ayudar. Y me dijo, ¿qué quieres? Le quiero cambiar el nombre de la segunda división, ¿no? Y entonces me dijo, estás loco, pero dime qué quieres, ¿no? Y le dije, hay un programa en la FIFA que se llama FIFA Performance, que se dedica precisamente, este programa lo tiene la FIFA, ya no se denomina así como ya tal, no se pero- denomina así, para poder ayudar a las asociaciones de los países y a las ligas que la conforman para hacer mejoras y para hacer reestructuras y todo. Y ayúdame a traerlos. Y entonces me ayudó. Y vinieron 10 personas de todas partes del mundo, un equipo de trabajo que tenía la FIFA en ese sentido, a ayudarnos a hacer una investigación profunda con la estructura de la liga, con la estructura de los clubes, con la estructura de lo que significaba la parte de la afición que veía la segunda división profesional, con los técnicos, con los jugadores. O sea, se hizo una investigación profunda y bueno, el camino era ese, ¿no? El camino era cambiarle esta parte de ponerle un nombre comercial a la segunda división profesional, correcto. y para entender que se podía potencializar entre todos y buscar el hecho de que el fútbol que alberga la segunda división con sus clubes sea comercial 100%, ¿no? Entonces, trabajamos 3 semanas con estas gentes y cuando ya les dije que se iba a llamar la Liga Premier, casi me matan, ¿no? Pero bueno. ¿Pero por qué sucede eso? Lo platico porque cuando ya terminamos todo y entendemos todo lo que nos dijeron, tienen que hacer esto, tienen que cambiar esto, deben de convertir a los equipos en instituciones deportivas chiquitas, pero instituciones deportivas. E integrales también, ¿no? Sí, de manera integral. Y entonces, pues todo eso lo comprendimos, lo hicimos, y luego me dijo, bueno, ¿y ahora cómo se va a llamar? Híjole, pues se va a llamar, la segunda división en ese entonces, ustedes acuérdense, estaba dividida por mi antecesor, que fue Jesús Galindo Zárate, Correcto. en una liga Premier y en una liga de nuevos talentos. Correcto. ¿No? Estaba ya la división. Así es.
Y entonces el primer punto que hoy podría venir siendo lo que es la Serie Serie A, Serie la B, Serie B, ¿no? sí. Prácticamente. Entonces lo que dijimos pues empezar de cero está más difícil que ya tener un punto, ¿no? Sí, un punto de partida. Y entonces pues dijimos pues que se llame la Liga Premier. Y ya cuando nos reunimos otra vez en consenso con la gente de FIFA Performance nos dijo, bueno, pues es que no, hay muchas cosas que no van a quedar claras, Muy claras el del tema, todo, ¿no? Correcto. Entonces le dije, bueno, pues me dijo, bueno, justifícanos el por qué quieres que se llame Liga Premier. Y le dije, antes de que nos vayamos, la primera parte es porque no quiero empezar de cero y ya hay una Liga Premier dentro de la segunda división. Y sobre todo, voy a interrumpirte, Pepe, porque Sí. es algo que tú acabas de decir. Si ya hay algo que existe y que está claro, vamos darle a seguir el continuidad. camino, ¿no? Darle Claro. continuidad. Claro. Es darle un nuevo rostro a algo que existe. Error de muchos de que llegan, lo hizo aquel. No, No, yo ya, vi, ahí queda arrumbado porque mi proyecto es otro muy diferente. Si se aprovecha de que tú llegas y tienes un camino recorrido y tú le das continuidad a eso, te estás ahorrando mucha chamba en el camino. Claro, Sí, claro. digamos que en ese sentido, la Liga Premier ya tenía la hoja de ruta en lo que fue la segunda división. así es, ¿no? Y entonces, pero obviamente surgió el tema de que no, la Premier League. Y se va Sí, a justo, confundir. en Inglaterra y sí, todo sí, eso. No, sí, entonces desde luego, yo desde les luego. dije a manera de... Se sintieron los europeos, dijeron, ¿Cómo es posible, van a decir? Una liga de segunda división de México Claro. va a ser Premier. Sí. Pero entonces hay que contextualizarlo, ¿no? Estamos hablando de México, Sí. estamos hablando de... Y entonces yo les dije, no, miren, lo primero es que esta no va a ser la Premier League, porque la Premier League es la de Inglaterra. Claro. Esta va a ser la Liga Premier de México. O sea, no, es diferente. La Liga Entonces, Premier FMF. Sí, exactamente. Y entonces, pues no contentos, venía al frente del equipo de trabajo una persona que era francés Ok. y me dijo, yo no estoy de acuerdo, tienes 2 días para que me lo justifiques, ¿no? O Y sea, tú le dijiste, ale. Le dijo. entonces, pues bueno, lo primero es que empezamos a entender si dentro del paraguas de la FIFA oficialmente, en otros países existían ligas Premier. Ok. Y encontramos 9. Ah, Nada más. 9 en Para otros empezar. países, ¿no? ok. Y entonces ese fue un punto y dijimos, bueno, pues ya hay otras ligas hay un que están antecedente, reconocidas claro. por sus federaciones y por la FIFA y puede hacerse. Perfecto, ese ya no es problema. Ok, y entonces ahora, pues dame los argumentos Correcto. por qué tiene que ser Liga Premier. Y nos reunimos con el equipo de trabajo y la verdad es que yo solamente les meto la llave y arranco y se ponen a trabajar en ese sentido. O como decíamos detrás hace ratito en la junta previa, yo me acuesto, sueño y ahí les comparto mis sueños. Y empezamos entonces ahí, y a alguien del equipo se le ocurrió y me dijo, presidente, uno de los valores importantes de esta liga es que 7 equipos de los que están en el máximo circuito del fútbol mexicano fueron campeones en la segunda división. De primera división. Pumas, Cruz Azul, Bueno, que estuvieron que ahí, ascendieron por y que supuesto. subieron, Pachuca, o sea, todos Todos esos, ¿no? estuvieron en segunda división. Y fueron campeones, Y fueron están en la campeones primera de división. la ¿no? segunda división. Y entonces ese fue uno de los argumentos que dimos, o sea, ok, ¿qué otro argumento realmente? Bueno, en la primera A habían en ese entonces creo que 16 o 18 equipos y 9 habían sido campeones de la segunda división, ¿Segunda división? ¿no? Ok. Y entonces otro factor, y luego ya como que se nos iluminó el tema y dijimos, bueno, ¿cuántos directivos de los equipos de la primera división fueron directivos primero en la segunda división? ¿Y cuántos técnicos también? ¿Y cuántos jugadores? Y entonces armamos todo un bloque digamos, por esto es que esta liga se va a llamar Liga Premier de México, ¿no? Correcto. Por todo esto que son valores importantes. Y en los próximos días se cumplen 8 tangibles, años. ¿no? Desde Sí. luego, se cumplen 8 años de esta transformación. Sí. Y quiero comentarlo y es algo muy importante, retomando el tema de Interplaya del Carmen. En esos 8 años, me atrevo a decir, y creo que en nuestra afición, la gente que nos ve puede estar de acuerdo, de esos 8 años, en los últimos 5, el Interplaya del Carmen se ha vuelto un equipo que es indispensable o con la Protagonista. importancia, protagonista es la palabra correcta, en la Liga Premier. Sí, claro. Porque durante este tiempo, hay que mencionarlo, en 2021, después de 11 años, se regresa a una semifinal, después de 10 años. Y bueno, sucede lo que sucedió con el Irapuato, por eso decíamos que el Irapuato es como nuestro némesis. Pero inmediatamente después, el Interplaya del Carmen ha estado en 3 finales que tengan que ver con Liga Premier. 2 de Liga y 1 de Copa. Sí, con En Durango. esas 2 de Liga, bueno,
con los Alacranes de Durango. Ustedes tendrán grandes recuerdos ahí. Yo no tanto, pero ustedes sí por la institución duranguense. En 2021, inmediatamente en diciembre del 2021, y después en mayo, precisamente, en abril del 2023, esa que me parece, Pepe, y ahorita quizás te voy a comprometer a que lo digas. En estos, claro, pues es que también hay que decirlo, de 8 años de la Liga Premier, me parece que la final más emocionante que ha tenido Premier Tremenda. ha sido la de Tampico Madero contra Inter Playa del Carmen. Hay que recordar, 2-2 aquí en el Mario Villanueva, 2-2 en Tamaulipas. Vienen los penales. ¿Con 10 hombres? El Inter Playa del Carmen con 10 hombres, con es 10 correcto, hombres, en la vuelta. Y bueno, más de 20,000 personas en el Coloso de la Unidad Nacional. ¿Es la mejor final que ha tenido la Liga Premier? Eso es lo que nos tiene que llenar de satisfacción a todos, ¿no? Partidos y finales como esas en donde la rivalidad deportiva se lleva a cristalizar para fortalecer un espectáculo de esta naturaleza. Y además, Pepe, que vivieron ambas aficiones, de extremo a extremo del país, ¿no? Hay que decirlo, de la parte norte, la parte del sureste. Y bueno, inmediatamente antes de la final de Liga, Inter Playa del Carmen en 2023 es el primer campeón de Liga Premier que tiene la Copa Conecta. Y además hay que comentarlo, decíamos hace un momento, en los últimos 3 años, Inter Playa del Carmen en 2023, en 2024 en ese momento el Racing FC Porto Palmeiras, hoy Racing de Veracruz, y hace un par de meses el Santiago FC de la Serie B. Pero bueno, está pisando fuerte la Liga Premier y el Inter Playa del Carmen en estos 8 años de historia de la Liga. ¿Ya ven por qué es algo más? ¿Quedó respondida tu pregunta, José Luis? Totalmente, la respuesta clara, precisa y concisa. Y se nos pasa el torneo internacional, o sea... Eso a ver. Tiene que ser algo más, ¿no? A ver, me dice el señor Pedro Leal, me dice, no, es que le vamos a sacar los trapitos al señor Vázquez. Hay buen sol. Le vamos a jalar, Nos vamos a secar rápido. Le vamos a jalar la lengüita y todo lo demás. Pepe, la Liga Premier no se queda donde está en estos momentos, va por más. Sí, por supuesto. Mira, y dices bien, porque al final de cuentas cuando ya tienes una estructura definida, tienes que buscar. Nosotros hemos dicho que esta liga, en este sentido en el que es una plataforma que consolida a los jugadores para poder jugar en otras divisiones, inclusive en selecciones nacionales y en el extranjero, tiene que tener las aristas necesarias, ¿no? Hay una cosa importante que ya dijimos, y la Copa Conecta junto con la TDP, que aprovecho para darle un saludo a mi tocayo, que hemos trabajado juntos siempre, por el buen en beneficio, José Escobedo, Pepe Escobedo, José Escobedo. Y realmente hemos tratado de estar juntos para ver qué cosas son algunos otros argumentos que sirven para potencializar ambas ligas, ¿no? Pero en el caso de la Liga Premier, nosotros, acuérdense que hacemos un torneo que es un torneo internacional, que es clasificatorio para los equipos, que ya no, esto diversifica la competencia. Correcto. Ya no solamente vas por la liga, sino si no calificas para la liga, vas a calificar para el torneo internacional, ¿no? Y estamos tratando de fortalecerlo. Hicimos una pausa porque el año pasado en la asamblea de presidentes se tomó la determinación de que se jugaran torneos cortos. Todas estas partes en donde nosotros estamos trabajando para poder potencializar a la liga en todos los sentidos. La diversificación de la competencia, el tema del roce internacional de los clubes y de los jugadores, el tema de la proyección de jugadores hacia otros fútboles o hacia las categorías superiores de aquí. Todo eso necesita tiempo y entonces hemos hecho un análisis perfectamente bien. Me parece que viene una exclusiva en este momento. Atención todos, viene una exclusiva. Ya se logró una. Una exclusiva en Arras de Cancha vamos a tener. Estamos trabajando de la mano de los presidentes para que todos comprendamos que a esta liga lo que mejor le conviene es jugar torneos largos. Un torneo largo, ok. Entonces, pero todavía no falta definirlo en la asamblea que va a venir en junio. Y sí, todo sí, ¿no? pero yo estoy trabajando con cada uno de ellos de cerca. Es el tema de poder analizar entre todos juntos qué es lo que queremos hacer. Ponderar las ventajas que tiene. Sí queremos tener roce internacional entre los clubes y de la Liga Premier, sí, bueno, pues entonces hay que hacer algo diferente. Correcto. Sí queremos que el jugador tenga roce internacional que le puede ayudar a consolidarse todavía mejor, pues necesitamos hacerlo. Y la única parte entonces es entender qué tantas cosas quieres hacer que ya hicimos en lo anterior y que son necesarias para poder pensar que la liga puede ubicarse en otro contexto
pero no porque lo diga el presidente ni porque diga nadie, sino porque el trabajo y el ejercicio de la liga con los clubes, con los dueños de los clubes, entiende que esa es la parte más que así tiene que ser. Muy importante. Oye, Pepe, y bueno, ya que estamos en Navidad, en abril, futureando, el sistema de competencia podría ser que el campeón sea por puntos, va a haber liguilla. No, yo creo que es algo importante en función de que sí tiene que haber una liguilla. Ok. ¿No? El fútbol mexicano Sí, sin liguilla sí, sí, sí. No es no fútbol es mexicano, torneo. Sí, Ok. tiene que haber una liguilla, pero razonablemente tenemos que entender, nosotros necesitamos sacar un campeón, Desde luego. pero además necesitamos sacar un campeón que tenga todos los requisitos y todos los procesos necesarios para poder jugar en una categoría superior. Porque Sí. no se trata solamente de competir. Correcto. Que eso es algo que yo lo he platicado con casi todos los dueños de los equipos. Y les he dicho de esta manera muy fácil. Son 3 pasos importantes. Cuando me preguntan y me dicen, oye, ¿vamos a jugar en una categoría superior? Sí, pero hay que dar 3 pasos, ¿no? Cumplir El con primero. reglamento. El primero es participar. Desde luego. Y entonces, si cumples con los requisitos para participar en la Liga Premier, ya estás en el primer escalón. Sí, sí, sí. El segundo es ganar, ¿no? Y el tercero es cumplir con las exigencias que hay en la Para normatividad, llegar hacia en arriba. la parte Para ir administrativa, hacia en que tú mismo entiendas que tu club ha consolidado las partes suficientes para soportar el peso del éxito. O sea, porque eso es un tema que es bien importante. Y vamos a Tienes que- traducirlo. Ese éxito es Liga Expansión, que es la liga inmediata. Claro. ¿No? Y Definitivamente. entonces, pero si no estás preparado, Sí. puede ser el peor de tus fracasos. Desde luego. Y entonces, yo platico mucho con los dueños de los equipos y les digo, esta liga no puede tener un exitoso y 48 fracasados. Eso no es el tema. O sea, por eso tiene que tener más aristas, y no lo digo porque lo sean, sino No, digo no, no, porque no. si no tienes, entendiendo que solo el éxito es ser campeón, yo creo que no. El éxito también te conlleva un compromiso Ah, no, para claro, lograr ese éxito. claro. Si tú tienes identidad en tu plaza, Correcto. si la entidad te permite un sentido de pertenencia y eso te permite que te vengan a ver 5,000, 6,000, 7,000 gentes. Si tienes una institución que por donde pasan jugadores y que van a otros clubes y que van a otras divisiones, esos también son éxitos. Correcto. Si tienes una estructura deportiva y alguna de tus áreas de la estructura deportiva tiene logros importantes, Inter de Playa del Carmen tuvo uno que fue el Campeonato Nacional Sub-15, Correcto. Ay, ¿no? correcto. y producto de eso mismo tienes a 5 o 6 jugadores que hoy son parte importante de la estructura del Inter, inclusive para participar en Serie Sí. A. Varios en Liga Premier y otros tantos más en la tercera división, hay que comentarlo. Bueno. Lo dijimos en el programa anterior. Allen Aguilar, uno de esos campeones sub-15, hoy la está rompiendo y se ha descubierto, se ha destapado como el delantero de la tercera división ahora en el torneo que recién terminó con la tercera. Exactamente. Sí, ¿no? correcto. Pepe, Tiene que ser eso. Y bueno, Adonai García, para, lo, que ese sí, para lo que representó el torneo Clausura 2025 para el Inter Playa, fue el segundo mejor goleador de este torneo para el Inter. la Liga Premier ha hecho 2 o 3 selecciones muy Sí, buenas, muy buenas. y ha ido a jugar amistosos, sí, pero sí ha rozado con equipos de Sudamérica, se ha rozado con equipos rivales del área. ¿Qué hay para esa selección que fue triunfadora? Mira, nosotros hicimos un proceso en el que tuvo que ver la participación de... Primero le pedimos a los clubes y yo se los agradezco porque analizándolo así, aceptaron que se volviera obligatorio el hecho de que los clubes registren a 2 jugadores de 17 años. Después nos dimos cuenta que no era la fecha, pero bueno, está bien. O sea, que al final, Sí, bueno, en ese sentido. Hay que reconocer a veces que eso pasa. Y dijimos, no, mejor que sean de 18 años, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen un proceso de 18 y 19 y la selección que participa con nosotros en las giras, todo es la 19. Hemos jugado 2 veces con la selección preolímpica de Uruguay, Correcto. ¿no? Y las 2 veces, pues hemos sacado resultados positivos Sí. porque no hemos perdido con ellos. Correcto. A un nivel de una magnitud. Hicimos
otro partido. Jugamos contra tu equipo, el Danubio. Sí, Sí, correcto. exactamente. Correcto. Sí, que El Danubio Bueno, nos ganó, nos ganó. andaba Pepe Vázquez allá por mi barrio, allá en el rancho. Mira. Fíjate que no fui porque estaba recién operado. Sí. ¿No fuiste? No fui. Y bueno, por mencionar a Uruguay y en Paraguay contra el Club Olimpia y el Gremio Sol del Este. Exactamente, sí. Y entonces después venimos en ese proceso de la selección y jugamos el Torneo del Sol Correcto. y lo ganamos. Y se ganó, es correcto. ¿No? Y nos fuimos a Oaxaca a otro torneo. Esperanzas de Antequera. Esperanza de Antequera. Nos eliminaron en la semifinal. ¿No? Bueno, Pero llegamos a la semifinal. pero y son decimos llegamos, pues, somos procesos. del Lo interesante Correcto. son procesos. Entonces, toda esta parte, como la pueden ver, tiene que tener cabida en un calendario anual. Desde Y luego. nosotros estamos valorando esa parte Correcto. en función de cómo vamos a jugar el tema de la... Pero lo importante también es que juntos veamos avances en las estructuras de los clubes, Claro. ¿no? Porque cada vez, si tú inviertes un dinero, tienes que haber logrado 1, 2 objetivos, o 3 objetivos, o varios objetivos, Correcto. para que vayas entonces pensando que el proyecto va teniendo su desarrollo, su consolidación como proyecto, y que de ahí parte todo lo que va De acuerdo. gobernando la institución deportiva. De acuerdo. Yo sé que los temas son amplios, mucho. es diverso, hay Es mucho para de 3, qué hablar. 4, 5 Es horas. correcto, sin embargo, bueno, el tiempo Se se nos nos acaba va la tarjeta. rapidísimo. Se nos acaba la tarjeta. Además, Pepe, rapidísimo. Es inevitable no comentar lo que a veces sucede en el entorno del fútbol mexicano, esas malas prácticas de que de repente existen. Sin embargo, el fútbol es honesto y es verdadero. Y esta es una campaña que la Liga Premier para evitar Siempre. cualquier tipo de malas prácticas. Sí, porque además no es algo que la Liga Premier haya hecho, sino es algo que la Liga Premier está reconociendo en función de entender que todos sabemos que el fútbol es honesto, ¿no? Que el fútbol es sano, ¿no? Entonces, desafortunadamente... Pepe, el fútbol es familia, el fútbol es diversión, claro. es desarrollo, es Identidad. salud, es identidad. Claro. Entonces, una plaza, por ejemplo, hablemos de Playa del Carmen, todo lo que genera una plaza de fútbol en trabajos directos, en trabajos indirectos, Correcto. en la gente que vive y que vende sus pepitas, Derrama cacahuates y económica. todo, de una derrama económica. Correcto. O sea, el fútbol es algo maravilloso, que no podemos permitir que un grupo de personas sin valores o sin ética profesional lo manche. Y que además se sume muchísima otra gente que dice y que habla que está en el medio del fútbol y que lo primero que hace es golpear En esta plaza- al fútbol. al fútbol, ¿no? al O sea, deporte. En esta sí, plaza correcto. nos hemos llevado la sorpresa de que no solamente el aficionado local viene a ver los partidos del Inter. Va pasando la gente, el turismo frente a la cancha, a la unidad deportiva, ve que hay un partido, ve que hay gente en las tribunas y ¿qué es? Se les explica en la forma que se les pueda explicar de acuerdo al idioma que traigan, pero uno hace un recorrido por la tribuna y se encuentra con 10, 15, 20, 30 extranjeros apoyando al equipo local y disfrutando de un evento deportivo, y ellos vinieron Correcto, a turistear, a veranear. correcto. Bueno, eso es algo que cada Es un plaza... logro. Esto es algo que cada plaza tiene que preponderar perfectamente Exacto. bien. Hablabas hace Porque rato de la sucede, identidad ¿no? y Claro. del arraigo. Porque sucede, si hoy me dices que hay gente que viene, pues entonces habría que pensar a lo mejor cómo llegar antes de que vengan. Sí, de y que acuerdo. ya sepan que pueden venir a ver el fútbol. Pero no nos adelantemos en ese tema, Pepe, porque ya platicamos contigo sobre eso. Vale. Rapidísimo, Ya, José Luis. ya nos prometió Pepe que nos va a dar la segunda parte Ok, de, me parece bien. de adelantos en otro Y programa. a eso que tú estás diciendo, y lo voy a decir, ¿dónde va a ser la asamblea este año, Pepe? Bueno. Nos Ya vemos ahí. Va a ser en Cancún. Nos vemos ahí para Sí, una segunda sí, parte sí, de este por programa. supuesto. Y si quieres, platicamos hacia lo que viene para pues este torneo largo que será el Sí, por 2025-2026. supuesto. Después de en junio, Ujú. la asamblea va a ser del 25 al 29 de junio en Cancún. En otra Cancún. vez. El año ¿no? pasado Y, también fue en Cancún, ¿es fue en correcto? Cancún. Y bueno, ahí vamos a trabajar. Vamos a traer inclusive alguna personalidad que ya tenía rato que no traíamos. El año pasado nos acompañó Ibar Cisniega. Sí, claro, el presidente, Presidente de la federación, presidente ejecutivo. Es correcto. Seguramente nos acompañará también, Sí. salvo que
Acuérdense que hoy estamos envueltos en el marco del Mundial y luego Sí, hay muchísimos nuestro Mundial del compromisos, 2026, ¿no? Es correcto. Muchos compromisos, pero Bueno, en junio pero vendrá para la Copa nosotros Oro. es bien importante el hecho de que se haga aquí en Cancún, En Cancún. y que podamos trabajar en todas las aristas que hemos platicado y que son necesarias que caminen mediante un acuerdo muy sólido para que todos Le quedan entendamos 2 qué minutos tenemos que hacer. para su tarjeta. Pepe, ya por último, hemos platicado de la importancia del Inter Playa del Carmen para la liga. Tuviste la oportunidad de reunirte con nuestro presidente Rodrigo Córdoba. ¿Qué ves tú hacia adelante del Inter Playa del Carmen? Y ya para finalizar, un mensaje para nuestra afición. Mira, realmente yo creo que cuando en alguna institución suceden cambios, es bueno escuchar y platiqué con Rodrigo de las ideas que se tienen. Uno tiene que llegar a una institución con un cúmulo de ideas y con un cúmulo de posibilidades de realizar cada una de esas cosas. Correcto. Y sabemos perfectamente bien los riesgos que se corren en todos los sentidos. Pero pues el que no corre riesgos no pasa nada, Sí, ¿no? de O sea, acuerdo. es bien fácil en ese sentido y cada administración y cada cosa que intentes Que hacer, hay alrededor seguro que estoy que lo intentarás hacer buscando que suceda lo mejor en ese sentido y que, bueno, tiene las vicisitudes de toda la naturaleza, ¿no? O sea, Yo te puedo asegurar que aquí hay compromiso. sí, o sea, Hay y qué compromiso. bueno, Hay me da compromiso, gusto de porque acuerdo. para nosotros es importante que cada año que pase una institución tenga aristas de consolidación más fuertes todavía, ¿no? Correcto. Entonces, Muy bien. Muy bien. la forma de cómo, pues es que somos diferentes todos. Claro, ¿no? claro. Sí, En de ese acuerdo, sentido, completamente de acuerdo. ¿Nos vemos en Cancún? sí. Nos vemos en Cancún, ahí nos vemos. Bueno, nos vemos Ya, en Cancún. ya te comprometimos, Pepe, Sí, ya para está. platicar ahí más adelante, ¿no? Perfecto, Muy bien. siempre da ganas y los felicito por Muchas este gracias. programa porque Muchas a gracias. ras de cancha pocas veces estamos nosotros, Sí. ¿no? Entonces, Y aquí estamos, y aquí aquí estamos. estamos, definitivamente. Viniste a levantar el rating. Correcto. Si hace unas semanas estuvo el Puma para levantar Sí. el rating, hoy Hoy que el eso no sea presidente con el de la presidente de la liga. Liga Premier. Pues bueno, Pepe, te Pedrito, agradecemos muchas mucho. gracias, Pedro. Muchas gracias por acompañarnos, por estar aquí con el Inter Playa del Carmen, el Mario Villanueva, por permitirnos tu tiempo en estos días que sabemos que son para disfrutar, Familiares, que son son muy familiares. familiares. Pero muchas gracias. A Muchas ti, gracias Pedro, por estar muchas con gracias, nosotros. muy No, hombre. amable. José, Pepe. pórtate bien. Y un saludo a toda la afición de Playa. Apoyen al equipo, de verdad, y traten de informarse qué cosas no son apoyo cuando pensamos que sí son apoyos. correcto. Ándale, Realmente, ¿no? O sea, qué palabras, realmente es bien importante contar correcto. con una afición, pero una afición que tenga la conciencia de saber que todo lo que haces dentro de la cancha y fuera de ella cuando juega el equipo sea positivo. Muchas veces se dicen cosas alrededor que no tienen nada que ver, pero bueno. Sí. ¿No? Yo creo que el fútbol También es normal, es Mira, normal. es El normal. fútbol hay que vivirlo con la pasión que significa, Correcto, pero con orden y respeto. correcto. Eso es todo. Con orden y respeto nos vamos, ¿les Vale. parece? A nombre de todos los que hacemos posible a Ras de Cancha, muchas gracias por vernos. La información continúa en todas las plataformas digitales del club. Nos vemos en junio. ¿Y qué? Y que el balón, esta te la vamos a compartir, Pepe, es una frase y seguramente te va a gustar. a ver. Y que el balón nunca deje de rodar.